Buenas noches, muy buenas noches a todos. Les saludo deseando que estén bien. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hebreos, y en el capítulo número 2. Vamos a leer nuevamente el versículo 9 hasta el verso 14. Hebreos 2, 9, 14. Dice el autor de este hermoso libro: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Vamos a leer hasta ahí, no vamos a leer el texto entero para que no perdamos la idea que tenemos hoy día para esta reunión. Bueno, hemos estado viendo la humanidad del Señor Jesucristo. Este libro, el capítulo número 1, trata de la deidad del Hijo de Dios. Ahora, en el capítulo número 2, se trata de su humanidad, que se hizo menor que los ángeles, como dice el versículo número 9. ¿Y por qué el autor nos dice que él se hizo menor que los ángeles? Era muy importante relacionarlo con los ángeles, porque los destinatarios de esta carta o de este libro eran mayoritariamente judíos, y sus creencias decían que el Mesías no podía morir, que realmente él era un victorioso gobernante, que no puede haber honor y gloria mediante la humillación por la cual pasó Jesús en la cruz, de manera que ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y además que este Mesías tendría que ser algo parecido a un ángel poderoso y gobernante. El problema de todas esas suposiciones es que los ángeles no han recibido dominio para ejercer dominio. Como lo explica ahí el versículo número 5, dice: porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero. Los ángeles no están para regir, para gobernar. Y además el Mesías no podía ser un ángel, tenía que ser un hombre que tenía que derramar su sangre para santificar a nosotros los pecadores. Y además solo mediante su sufrimiento y muerte habría gloria. De manera que los destinatarios de esta carta, que estaban siendo perseguidos, tenían que entender que parte del sufrimiento era lo mismo que le pasó al Señor Jesús, en un sentido más glorioso, que a causa de sus padecimientos él recibió honor y gloria. De manera que no debemos rehusar el sufrimiento por ser cristianos. Yo no sé si usted ha escuchado el Evangelio de la Prosperidad, que dice que los creyentes no pasan penurias, que no hay falta de dinero, que hay éxito, 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 y que eso de sufrir no tiene que ver con el cristianismo. Todo lo contrario. El sufrimiento por ser del Señor acumula honor y gloria, como otro escritor, el apóstol Pablo, lo menciona muchas veces en su experiencia de tanto sufrir. Y él dice, Pablo dice:
porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el creyente, entre más sufra por la causa de Cristo, más oro acumula en sus bolsillos. Bueno, ¿por qué se hizo menor que los ángeles? Hemos visto ya, para revelar lo de Dios al hombre, todo el capítulo 1 tiene que ver con eso. En segundo lugar, recuperar la gloria de Dios, porque Dios fue avergonzado por la caída de Adán. En tercer lugar, recuperar la dignidad del hombre, porque el hombre perdió su honor como Señor de la creación. Y ese plan que tenía Dios para Adán y toda la humanidad tras él era regir en esta tierra, ser gobernantes. En cuarto lugar, él se hace hombre para gustar la muerte por todos. En quinto lugar, para llevar muchos hijos a la gloria. En sexto lugar, para perfeccionar por aflicciones al autor de esta salvación, al Señor Jesucristo, hacerlo un competente y eficaz Salvador. Y hoy día vamos a ver en séptimo lugar, para llamarnos sus hermanos. Leamos en el verso número 11, aquí en Hebreos capítulo número 2, el verso número 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Aquí tenemos la séptima razón de su humanidad. ¿Qué significa esto? El que santifica. Bueno, es el Señor y nosotros somos los santificados. Es el Señor quien nos santifica mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Él mismo dijo antes de ir a la muerte, en su oración final, dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor se consagró a morir por nosotros para santificarnos a nosotros. Esto se explica aquí en este libro, en Hebreos capítulo número 10, el versículo 10. Dice el versículo 10 del capítulo 10, Hebreos 10:10, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La palabra santificado significa apartado, pero es mucho más que eso, mucho más que ser apartado, sino que consagrados para un servicio a Dios. Dios, mediante su amado Hijo, nos santifica. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso de perfectos es cumpliendo todos los requisitos para poder acercarnos a Dios y oficiar cual sacerdotes delante del Señor. Esa es la misión, el propósito inicial que tenía Dios para Adán. Dios quería que Adán rigiera sobre la tierra y lo representara a él y oficiara como sacerdote, y toda la creación detrás de él, todos sus descendientes, Dios quería que cumpliéramos ese mismo propósito. Bueno, Adán truncó ese plan, fracasó y nos comprometió a todos nosotros. Ahora viene el Señor Jesucristo, quien asimismo se santifica o se consagra, entregándose a la cruz del Calvario para santificarnos a nosotros. ¿Ya? Volvamos al capítulo número 2, el versículo número 11. Ahí hay una expresión un tanto difícil de entender, porque dice, en el verso 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Qué significa esa expresión? De uno son todos. Una traducción literal dice así, de uno todos. ¿Ya? La cláusula esa son no está en el original, dice de uno todos. Y el énfasis no es pertenecer, sino ser de una sola pieza, un todos. El que santifica a Jesucristo como nosotros los santificados
somos una sola cosa. Estamos relacionados por poseer algo en común, ¿ya? Y eso común es la naturaleza humana que el Señor Jesucristo tomó y que dignificó al hacerse hombre. Entonces, eso uno ya lo posee el Señor Jesucristo, nosotros también, y por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y ahora bien, su poder santificador, porque Él es el que santifica no solamente en la cruz, Él sigue santificándonos. Su poder santificador dependía de ser semejante a nosotros, como Dios no podía hacerlo. Tenía que estar aquí, tenía que morir por nosotros, tenía que ser nuestro ejemplo, nuestro capitán, y ahora nosotros podemos aspirar a ser como Él, el segundo Adán. El primer Adán fracasó y todos morimos en él. Ahora Jesús posee ese ideal de hombre que se perdió por Adán. Jesús entonces es uno en todo con nosotros. Él fue un hombre real que vivió todas nuestras experiencias y mirarlo a él posee un poder santificador, pues él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. No sé si se entiende un poco la idea que quiero transmitir. Fíjese que en el verso número, me voy a adelantar un poquito, aquí en el verso número 11 al final, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. No dice llamarnos sus hermanos, sino llamarnos hermanos. ¿Por qué dice eso? Porque Él tomó una naturaleza semejante a la nuestra, pero sin pecado. Y sabe que Él podía haber evitado venir por miserables pecadores como nosotros. Él no nos despreció, sino que nos valoró. Y uno podría preguntarse, ¿y qué valoró en nosotros si nosotros estábamos perdidos en pecados? Y saben, hermanos, muchas veces hay predicadores que dicen que el hombre es una criatura perversa, perdida, que no sirve para nada. Eso no es bíblico. El Señor no se avergüenza de llamar hermanos. No se está refiriendo a creyentes, se está refiriendo al ser humano. Por eso Él vino y se hizo hombre. Él, ¿qué es lo que valoró? Si en nosotros no hay nada de su agrado. ¿Qué es lo que valoró? Él vio el propósito inicial que Dios concedió a Adán, porque fuimos hechos para reinar este universo, y ese propósito arruinado por Satanás mediante Adán, Él viene a recuperarlo. Nosotros estábamos sin alcanzar esa gloria, tal como lo describe tan bien el apóstol Pablo ahí en la carta a los romanos. El apóstol Pablo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, que están destituidos de la gloria de Dios? De ese plan original que Dios tenía para Adán. Ese honor y gloria de ser Señor en la tierra, Adán lo perdió. Cristo lo viene a recuperar. Y viene para que el hombre alcance esa gloria que Dios trazó para él. Por eso, mediante el Evangelio, vamos a leer en Segunda Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo número 14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este texto lo que está diciendo, hermanos, es que nosotros, los creyentes, hemos alcanzado ese propósito original que Dios tenía
para Adán, ahora lo alcanzamos mediante nuestro Señor Jesucristo. Y saben, puede que en este mundo nadie nos valore. Yo no sé si hay alguien con nosotros aquí que se siente despreciado o despreciada, desvalorizado. Aquí usted tiene, mire cómo lo valora el Señor. El Señor ve en nosotros ese propósito. No porque seamos algo, no porque merezcamos el amor de Dios. No hay nada en nosotros que merezca el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que Dios valora es lo que somos si nos convertimos a Cristo. Él vino porque Dios tiene un propósito para la humanidad. Todo ser humano es de alto valor potencial para Dios. Y saben, hermanos, que esta es la clase de amor que se necesita para evangelizar. Esta es la clase de convicción que poseen aquellos misioneros en África, en las selvas del Amazonas, en las selvas de Australia, en las selvas de Latinoamérica, en tantos lugares, no necesariamente selvas, sino las selvas de cemento en el mundo, donde hay seres humanos que están perdidos, que no necesariamente son aborígenes, pero que son seres humanos que tienen la imagen de Dios. De manera que tengamos cuidado con despreciar u ofender a cualquier ser humano, porque aun cuando esté botado en una calle totalmente alcoholizado, o sea, un drogadicto, una prostituta o un criminal, si se convierte, ese individuo puede ser un rey. Por eso Santiago dice en el capítulo número 3, Santiago capítulo número 3, versículo número 9, dice, hablando de la lengua y las cosas que salen de nuestra boca, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. El ser humano no ha perdido, por así decirlo, hermanos, el ser humano no ha perdido esta dignidad, aun cuando esté perdido, de ser hecho a la imagen de Dios. Si un aborigen se convierte, puede ser un rey. Si un alcohólico se convierte, si una prostituta se convierte, si un bueno para nada se convierte, puede ser uno de aquellos que van a reinar cumpliendo ese propósito que perdió a Adán. A esto se refiere Pedro. Vamos a primera de Pedro, capítulo número 2. Dice primera Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que quería hacer Dios con Adán y toda la descendencia que vendría de él. Como no nos sucedió, escogió a Israel. Y esto es lo que quería Dios con Israel y todos los israelitas. Como Israel fracasó, lo tuvo que hacer con una familia, con la familia de Leví. Y como los levitas todos fracasaron, lo tuvo que hacer con Aarón y los descendientes de Aarón. Y el propósito original quedó restringido a unos pocos hombres como sacerdotes. Pero ahora en Cristo, todo convertido es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el último libro de la Biblia dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué honor más grande, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no se avergüenza de llamar hermanos a los seres humanos, por los cuales se identificó y vino a
este mundo. Y saben, hermanos, si alguien no tiene esto, esta visión de ver potencialmente en otros la posibilidad que esa persona salga de su condición miserable, no puede ser útil en la obra de Dios. A veces uno califica a la gente porque le cae bien, porque tiene buen comportamiento, porque etcétera, etcétera. Pero Dios no lo hizo así. Él vio una humanidad perdida y la valoró, porque es hecha a su imagen y porque de ellos va a cumplir ese propósito que Adán perdió. Ahora, volvamos a Hebreos capítulo número 2 y el versículo número 12 dice, diciendo, mire cuánto nos valora, cuánto Él no se avergüenza de llamarnos hermano. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. La cita de esta porción es del Salmo 22. Usted sabe que el Salmo 22 es un salmo mesiánico que habla de Jesucristo. La primera parte de ese salmo tiene que ver con la cruz mirada por dentro. Isaías es la cruz mirada por fuera, pero el Salmo 22, como ningún otro salmo, describe lo que Jesús experimentó colgado en esa cruz durante esas 6 horas. Las primeras 6 horas, las primeras 3 horas, los hombres vieron a plena luz del día, porque Él fue crucificado a las 9 de la mañana, y a las 12 del día se oscurece. Y las últimas 3 horas son horas horribles en que Dios no permitió que ningún hombre viera lo que Él hacía con su Hijo, haciéndolo pecado. Ahora, todo eso describe el Salmo 22. La primera parte del Salmo está relacionada con todo eso. Vamos al Salmo 22 para que lo veamos más de cerca. Salmo 22, en el versículo número 1, el Señor grita, tal como lo hizo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está el grito desgarrador del Señor Jesucristo en la cruz, ¿ya? Y él describe en el versículo número 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Aquí tenemos la razón por la cual Jesús murió. ¿Por qué Jesús murió? Porque su corazón explotó, se reventó su corazón. No se reventó por la lanza que perforó ese soldado en su costado, se reventó cuando fue hecho pecado por nosotros. El verso 15, como tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El verso 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y aquí el Señor está describiendo él lo que sentía de dentro al estar sufriendo por nuestros pecados. ¿Ya? Y el versículo 21 dice, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Es posible que en esos animales el Señor veía el odio de los romanos, pero también la furia de Satanás, creyendo que él iba a vencerlo si moría. Pero en el verso 22 comienza la segunda parte del verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y este es el texto que estamos estudiando ahí en Hebreos 2. Y este texto, hermanos, tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo, ¿ya? Lo primero que hace Él cuando resucita precisamente es esto que nos dice aquí, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y fue esto lo que hizo con la primera persona a la cual Él aparece, María Magdalena. ¿Se acuerdan ustedes cuando María Magdalena
vio al Señor, es la primera persona que ve al Señor resucitado. Y ella quería tocarlo, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En Juan 20:17. Y después ella va a anunciarlo a sus hermanos, a los hermanos del Señor, porque dice, ve a mis hermanos. Y vienen las otras mujeres y el Señor les aparece. Y en el capítulo 28 de Mateo 28, en Mateo 28, si quieren me acompañan, en el verso número 8, Mateo 28, 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Así se conocían los que seguían a Jesús, sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. El Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y aquí dice mis hermanos, vayan, dad las nuevas a mis hermanos. Antes los llamó discípulos, ahora le llama mis hermanos. Resucitado con un cuerpo definitivamente humano, los llama hermanos. Y sabe que también le llama hijitos antes, discípulos, hijitos, ahora le llama hermanos. Y esto es un progreso notable en su aprecio, porque significa que somos de su familia, inseparablemente unidos a él, y así es como viene a nuestras reuniones. ¿Ya? Anunciaré tu nombre en la congregación a mis hermanos. ¿Sí? Está bien, a mis hermanos. Y la palabra congregación que se ocupa aquí en hebreo, donde estamos, en hebreo, es la palabra iglesia o eclesia, la asamblea. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, él dijo, allí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor viene para anunciar el nombre de su Padre en la congregación. Y esto lo hace, hermanos, mediante su Santo Espíritu y la exposición de la palabra de Dios. El Señor, en su última oración, él pidió esto, dijo, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando el Señor oró su última oración, ahí en Juan 17, él dijo que había dado a conocer el nombre del Padre y lo daría a conocer. Cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, él anuncia el nombre de su Padre. Y lo hace a través de los que predicamos y enseñamos la palabra. Por eso, hermanos, la enseñanza en la iglesia, como la predicación, debe ser cristocéntrica. Debemos hablar más del Señor Jesucristo que nuestras experiencias o el contenido de alguna cosa interesante de la Biblia. La Biblia tiene muchos temas, pero el tema principal es hablar de Cristo. Por eso el ministerio, la enseñanza en la iglesia debe ser cristocéntrica. Ojalá Dios quiera, mejor dicho, Dios quiera que haya más jóvenes que se preparen para entender la obra de Cristo, para saber más de la persona del Señor Jesucristo. Entre más sepamos del Señor Jesucristo, más anunciamos el nombre del Padre en la congregación, y eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque Él dijo, el Señor dijo, el que me ve, ve al que me envió. La exposición tiene que ser cristocéntrica, porque si uno presenta al Hijo quién es su obra, lo que Él está haciendo,
La gente ve al Padre. Y cuando predicamos también el Evangelio, lo que tenemos que hacer es hablar de la persona del Señor Jesucristo. Él mismo dijo, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si hablamos del Señor, vamos a estar cumpliendo este propósito que el Señor dijo: en medio de la congregación confesaré tu nombre y te alabaré. Volvamos a Hebreos, el capítulo número 2 y el verso número 13 ahora. En el verso número 3 dice, y otra vez, otra razón más que muestra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es muy hermosa esta cita del verso número 13, donde dice, yo confiaré en Él. Esto es lo que Él dijo cuando estaba en la cruz, cuando estaba muriendo. Yo, aunque esté sufriendo, yo confiaré en Él. Yo vine para rescatar al ser humano, para dignificarlo, y aunque me duela y me cueste la muerte, yo confiaré en Él porque Dios va a cumplir su propósito. Y aquí tenemos, hermanos, al Mesías poniendo su esperanza en Dios. Yo confiaré en Él. Y esto lo necesitaban los destinatarios de este libro, que estaban muriendo por ser cristianos, y algunos estaban tirando la toalla. No vale la pena seguir adelante siendo cristiano porque Jesús murió tan indignamente y a nosotros nos están persiguiendo. Necesitaban confiar en Él porque el sufrimiento es parte de la vida cristiana. La cita está en Isaías capítulo 8, acompáñenme en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 8 y el verso 17. Esto lo dijo Isaías. Hay varias cosas que Isaías dice de su experiencia, pero en realidad están apuntando a Jesucristo. Dice aquí en Isaías 8:17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Por qué Jehová escondió su rostro de la casa de Jacob? Porque todos fallaron. Se volvieron a la idolatría, rey tras rey, y todo el pueblo de Israel pecaban contra el Señor, y Dios tiene que castigarlos. Envía una y otra invasión. Los asirios venían y caían sobre ellos y los llevaban en esclavitud, los asaltaban, les robaban todo, y finalmente va a venir Nabucodonosor, que los va a invadir y se los va a llevar cautivos a Babilonia. Y Isaías dice, aunque eso pase, en él confiaré, porque Dios tiene un plan para Israel. ¿Ya? Se necesitaba vivir por fe a pesar de todo lo que va a suceder. Se necesita, hermana y hermano amado, que tú sigas adelante, porque este mundo no va a mejorar. Si tú estás diciendo, bueno, yo ando buscando una iglesia donde no hayan problemas, eso no existe. Si tu consagración, tu fidelidad al Señor dependen de las circunstancias que ellas mejoren, no van a mejorar. Tú necesitas hacer lo mismo que el Señor y que Isaías. Yo confiaré en Él. Voy a seguir adelante. Ahora, fíjense que el proverbio en el libro de Hebreos dice, y otra vez, vamos a volver para que lo entendamos, vamos a Hebreos
capítulo número 2, en el verso número 13, dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esto lo dijo Isaías. Isaías tuvo 2 hijos, ya vamos a ver los nombres que le puso, pero el Espíritu Santo toma eso y lo aplica al Señor, porque el Señor, cuando viene a la congregación, Él dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estos que están reunidos en mi nombre son mis hijos. Y cuando lleguemos al cielo, hermanos, el Señor va a decir: de aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él está íntimamente unido a sus hijos, a sus hermanos, y nunca más se presentará solo. Todo lo que hará en el futuro tiene que ver con nosotros. De hecho, cuando el Señor venga a buscarnos, ¿sabe por qué el Señor va a venir? Por la iglesia, para sacarla de la gran tribulación. La iglesia no va a entrar en los juicios que vienen para Israel y el mundo entero. La iglesia no va a estar aquí. El apóstol dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él viene a buscarlos, ¿ya? Y donde quiera que Él vaya, siempre va a ir con nosotros. Cuando venga por segunda vez al final de la gran tribulación para destruir al hombre de pecado, lo va a hacer con nosotros. Peleará el hombre de pecado contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Y quiénes son los que están con Él? Sus hijos, la iglesia. De manera que no estamos solos. Y su gran promesa que el Señor resucitado dio a los discípulos antes de ir al cielo, antes de ascender, enseñándoles que guardasen todas las cosas, les mandó: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio de Mateo. La promesa de que el Señor estará siempre con nosotros. Por eso aquí hemos leído al final del verso 13: yo y los hijos que Él me dio. ¿De dónde sale esa cita? De Isaías. Volvamos a Isaías capítulo 8, la misma cita, ahí en el capítulo número 8, vamos a leerlo en el verso número 7. Aquí está uno de los hijos de Isaías, ¿ya? En el capítulo 8, versículo 7. Y aquí, por tanto, que el Señor hace, perdón, Isaías, vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 3 primero. Me adelanté. Isaías 7, versículo 3. Dice, Isaías capítulo 7 y el verso número 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aquí está uno de sus hijos que se llama Sear Jasub. ¿Qué significa ese nombre? Es un nombre hebreo que significa un remanente volverá. Isaías le puso ese nombre por mandato de Dios, de que a pesar de que ellos iban a ser invadidos por los enemigos de Dios, siempre iba a quedar un remanente. Un remanente volverá.
Iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años, pero un remanente iba a morir, a volver. ¿Ya? Entonces, este nombre de este hijo era una profecía de que Dios mantendría siempre un remanente. Sear Hasuf se llamaba este hijo. Pero también Isaías tenía otro nombre, otro hijo con otro nombre. Vamos ahora al capítulo 8. Ahora sí, en el capítulo número 8 y el verso número 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Aquí está hablando de la invasión de los asirios. Primero fueron los asirios, que se llevaron a un gran segmento de Israel cautivos, y después, en unos 100 años más, va a venir Nabucodonosor. Y el nombre de este segundo hijo, Maher Salal Hasbaz, en hebreo significa el despojo se apresura. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de todas esas invasiones y sufrimiento para la nación de Israel, Dios viene con su castigo para aquellos que han hecho esto y se han excedido en el castigo que ejercieron sobre Israel. Tanto al rey de Asiria como a Nabucodonosor, Dios los castigaría por su maldad. ¿Ya? Entonces estos dos hijos eran presagios, eran una profecía de la misericordia de Dios para con Israel y del juicio que Dios haría a sus enemigos. ¿Y qué importancia tiene esto para nosotros? Que cualquiera sean las circunstancias, nunca retrocedamos, porque el Señor nos tiene para dar testimonio aquí en este mundo de que el Señor y su palabra son verdaderas. Cuando el Señor dice, he aquí los hijos que Dios me ha dado, está diciendo el Señor al mundo, todos estos salvados son un testimonio de que yo existo, ¿ya? Él está con nosotros, Él nos tiene aquí, ya sea para que algunos respondan al Evangelio, como puede haber otros que no van a responder el Evangelio, pero somos igual que los hijos de Isaías. Estamos para testificar de que sí, Dios va a castigar a los rebeldes, y también para testificar de que el Señor va a venir y poner punto final al pecado. ¿Ya? Él está con nosotros. Por eso el Señor se presenta con nosotros de esta manera, declarando yo y los hijos que Dios me dio, inseparablemente unido a nosotros, cualquiera sea las circunstancias que nos toque vivir, Él siempre va a estar con nosotros. A veces hay hermanos que dicen, sabes, estuve enfermo y nadie me llamó. Me faltó algo para comer y nadie de la iglesia tuvo el amor para venir a socorrerme. Pero saben, hermanos, que a veces es bueno que eso no suceda, que nadie se acuerde de nosotros, para que experimentemos la presencia del Señor. Cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, y ya él escribe en 2 Timoteo, capítulo número 4, el versículo 16, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y esto no lo está diciendo el apóstol Pablo como crítica de que todos se corrieron y fueron cobardes. No, no, no lo está diciendo por eso. Lo está diciendo por lo que sigue. Ninguno estuvo a mi lado.
sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y a veces, hermanos, es mejor que nadie esté a nuestro lado. ¿Mm? Porque el Señor siempre, siempre va a estar con nosotros. Y eso es un signo de madurez. Cuando un creyente se da cuenta que es necesario estar solos para experimentar la presencia del Señor, ese creyente es un creyente maduro. ¿Ya? Nosotros podemos decir, como se sugiere también en nuestro libro que estamos estudiando en Hebreos 13:5, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y el creyente puede aprender a vivir con lo básico. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Así que dejemos de menospreciar a los hermanos, de echarle la culpa, sino que asemejémonos más a nuestro Salvador. Él viene a nuestras reuniones y Él dice: aquí están mis hermanos, aquellos por los cuales yo me hice hombre. ¿Ya? Ahora quiero decir algo como una advertencia. Nunca debemos orar públicamente en la iglesia refiriéndonos al Señor como el hermano mayor. Yo he escuchado algunas evangélicos, que aquí en la isla hay muchos evangélicos y predican ellos fervorosamente. Yo a veces me detengo a escucharlos para que ellos vean que sus predicaciones son importantes, porque están predicando del Señor. Pero de repente dicen cosas que son típicas de los evangélicos. Jesús, el hermano mayor, lo dicen públicamente. No, eso es una falta de respeto a su persona. Es como si un general brindara confianza a sus soldados. Imagínese usted un general del ejército, le dice a todos sus soldados: yo quiero que ustedes me estimen, que me consideren uno igual a ustedes, y yo tengo un nombre y me pueden llamar por mi nombre. Sin embargo, públicamente, a pesar de la confianza que ese general puede darle a sus soldados, nunca los soldados le van a llamar por su nombre de pila, siempre le van a decir mi general. Del mismo modo nosotros, cuando oramos en la iglesia, nunca podemos llamar al Señor mi hermano. Esa no es la idea de la enseñanza aquí. Él siempre es nuestro Señor. Y ahora que sabemos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, más Señor debemos llamarle y adorarle y postrarnos a sus pies. ¿Ya? Bueno, esa es la enseñanza del día de hoy. Él se hizo hombre, tomó cuerpo humano, se identificó con nosotros para hacernos uno con Él, porque se había perdido ese propósito para el cual Dios había creado a Adán. Arruinó todo eso y quedamos todos sin alcanzar la gloria de Dios. Ahora es posible alcanzar aquello por el triunfo del Señor Jesucristo, ya que Él se hizo hombre. ¿Ya? La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a seguir viendo esto y vamos a orar ahora. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo. Gracias, Señor, por su condescendencia, querer venir por nosotros y asumir un
una naturaleza humana como la nuestra, pero sin pecado. Gracias, nuestro Dios, por el que viene a nuestras congregaciones para que pueda ser anunciado tu nombre, para que tú seas honrado. Y él dice aquí, yo y los hijos que Dios me dio, somos un testimonio al mundo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Ayúdanos, nuestro Dios, a testificar con nuestra presencia, con nuestras palabras, con nuestro modo y estilo de vida diferente al mundo. Padre, quedamos en tus manos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.